Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. El ruido tiene nombre de generación. Somos Decibelians. Y no nos conocerás por cómo vestimos ni por nuestro estilo de vida. Somos la primera generación marcada por el ruido. El ruido excesivo y prolongado, el uso frecuente de auriculares con un volumen alto y la contaminación acústica impactan en nuestra salud y nuestra calidad de vida. Y lo hacen, paradójicamente, de forma silenciosa. Pero es irreversible. El 50% de los jóvenes entre 12 y 35 años están en riesgo de pérdida auditiva Por exceso de ruido en contextos recreativos. Nuestro futuro no suena bien, ¿verdad? Queremos cambiarlo. Tomar conciencia e incorporar hábitos saludables para el cuidado de nuestra audición. Podemos hacerlo. Hagamos que el ruido no escriba la historia de nuestra generación. Baja el volumen. Sube la salud auditiva. Esto es Argentina. Y esto también es Argentina. Y esto, y esto, y esto. ¿Cuánta libertad, no crees? Pues sí, en Argentina eres libre de elegirlo todo. La libertad de estar a las 10 de la noche aquí, o simplemente aquí. La libertad de perderte en la inmensidad. ¿Necesitas más inmensidad para sentirte libre? No hay problema, tenemos más. Disfrútala. La libertad de elegir tu clima perfecto. La libertad de expresarte. La libertad de dejarte tentar por sabores sorprendentes que nunca olvidarás. La libertad de encontrar comodidad en hoteles de clase mundial, infraestructura moderna y la cálida atención que te hace sentir como en casa. La libertad de disfrutar del silencio o de apagarlo. Por eso, hace más de 200 años pusimos la palabra libertad en nuestro himno. No una vez, sino 3 veces. Libertad, libertad, libertad. Si estás buscando una tierra de oportunidades infinitas, de aventuras por descubrir, de lugares para descansar o para sentirse aún más vivo, Argentina lo tiene todo. Una tierra donde la libertad, la diversidad y las experiencias inolvidables hacen que cada momento sea realmente valioso. Ven a visitarnos y disfruta de un lugar donde la libertad vive en cada rincón. Argentina, la libertad vive aquí. Visita Argentina. Porque seguimos comprometidos con la inclusión. Reconocemos la importancia de la lengua de señas y el aporte de la comunidad sorda en nuestra cultura. Porque las lenguas de señas nos unen. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, en vivo y en directo desde Boston. Cambiemos el mundo con Raquel Quesada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro. Cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es
Cambiando el mundo con Raquel Quezada. Muy buenos días, qué bendición, siempre feliz cada mañana, cada sábado, que el Señor siempre nos permite amanecer, un sábado para renovar nuestras energías, para ir a la iglesia los domingos y luego el lunes pues iniciar nuevamente. Este sábado es como para nosotros recargar también energía y es por eso que es preciso que estés aquí en tu programa Cambiando el Mundo con Raquel Quezada. Gracias a todos ustedes, los oyentes y también los televidentes que nos están mirando y escuchando a través de diferentes canales, diferentes plataformas. Nos están escuchando a través de la Mega 95.1 FM. Es un verdadero honor, de verdad que sí, abrir las puertas de este espacio a todos ustedes, porque este espacio nace desde el corazón de una madre, desde el corazón de muchos profesionales que con profundidad estamos transformando el mundo. Un mundo que queremos ver más justo, más inclusivo, y de verdad que sí, que esa es nuestra intención, cambiar el mundo para todos, que todos seamos iguales, que todos seamos y que pertenezcamos a un mundo mejor. Siempre vemos muchas personas que tienen discapacidades, que muchas veces son olvidados, silenciados, malinterpretados, y queremos cambiar esa historia. Cambiar la historia, pero positiva. Que ellos también en este espacio se sientan escuchados, puedan venir a transformar vida, porque también ellos se pueden proyectar de manera positiva, de manera pues brillante, con emprendimiento, en el arte, en la cultura, darle las oportunidades que realmente ellos necesitan para seguir adelante. En cada episodio abrimos conversaciones necesarias y siempre se habla de educación, derechos, salud, accesibilidad, bienestar emocional y mucho más, porque eso es lo que queremos. Gracias a todos ustedes que son una gran familia llena de esperanza, y sabemos que sí, que juntos podemos seguir cambiando el mundo. Este programa siempre promueve la inclusión, el respeto, la participación activa de las personas con discapacidad en todos los ámbitos. Mencionaba a lo social. Es tan importante que ellos se desarrollen en el ámbito artístico. Ustedes saben cuántas personas con discapacidad tienen ese deseo de transmitir su arte, pero tienen muchas barreras, porque muchas personas que tienen organizaciones, instituciones, no le dan la oportunidad. La economía, ellos pueden participar, ellos pueden también invertir, ellos pueden emprenderse, ellos pueden inyectarse con un emprendimiento desde su hogar, y realmente eso es lo que queremos, tener un mundo más justo, lleno de igualdad, que no haya tanta discriminación, respeto por la dignidad humana, la inclusión como derecho, no como un favor, crear más empatía acerca de los temas también reales que tocamos aquí, fomentando también la autonomía y la independencia. Señores, estamos conectados a través de diferentes medios de comunicación. Estamos en vivo a través de múltiples plataformas y también de medios de comunicaciones radial y televisiva para llegar a más corazones. Nos pueden sintonizar en estos momentos a través de nuestro canal en YouTube, Cambiando el Mundo con Raquel Quezada, Discapacidad TV, la Mega 95.1 FM, la Cajita TV Boston, Águila Radio Boston, KS Radio República Dominicana, la Radio Boston FM y discapacidadaldía.com en España. Gracias por ser parte de este movimiento por la inclusión, la esperanza y la visibilidad de todas las personas con discapacidad. Siempre, todos los sábados, iniciamos con una cita también que te da esa energía para tú seguir también quizás haciendo parte de tu propósito y seguir adelante. Esta dice así: cuando servimos con amor, no solo cambiamos vidas, también cambiamos el mundo, empezando por el de nosotros. Y realmente esta cita me gusta muchísimo. Yo sé que a Annalise también le gusta, y también a Rocío, porque es lo que nosotros hacemos, servir con amor. Servir con amor, y en cada proceso, en cada intervención, en cada información que da Rocío, que damos nosotros, tratamos de cambiar la vida, darle esperanza, darle ese aliento, y también transformarla, dándoles oportunidades de mejora. Ahí vamos a tener una invitada muy especial, que eso es lo que ella hace, cambiar la vida para mejor a muchas familias.
regalándole un hogar, una casa. Y eso es lo que queremos, que haya muchas personas, muchas Madre Teresa, muchos Martin Luther King, mucha gente que todavía pueden transformar vidas, que todavía pueden cambiar el mundo. Y realmente, uno cree que cuando uno da, uno va a transformar solamente la vida de ellos, y eso es lo que hacemos nosotros también. Cada vez que servimos, cada vez que damos, nuestra alma, nuestro aliento, nuestro corazón se hace más grande, porque nacimos con el propósito de dar y servir, y eso nos llena. Eso nos llena. Así que mi invitación para ti es: sirve con amor, da sin esperar nada a cambio. Y también de esa misma manera puede transformar muchas vidas. Señores, hoy tenemos agenda llena. Tendremos con nosotros a Rocío de Jesús, quien ella está también transformando vida a través de su organización y quien estuvo también en un congreso en España, y más adelante va a hablarnos de eso. También Annalise estará con nosotros, pues hablando de esa causa, es precisamente de eso, cómo ella transforma vida con una causa, vestido de blanco, y cómo transforma ella a través de esa gala a muchas familias. Johanna, quien también Rodríguez representa a PAL, esta organización que también desde su gestión está ayudando a muchas familias con hijos con discapacidad. Señores, todo esto y mucho más, no se muevan de ahí, porque esto apenas comienza. Juntos seguimos cambiando el mundo con Raquel Quesada. Vamos a una pausa comercial y luego retornamos con más. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Te queremos invitar a la gran conferencia Mujer, me pongo en tu zapato, acompañada de la salud mental, ansiedad y depresión. Esta será una conferencia con la psicoterapeuta Ana Karina Mencia, la pastora Rosilia Barranco y la conferencista neurocoach Raquel Quesada. Te esperamos. Ven con tu hija, ven con tu mamá, y será un tiempo de calidad, pero también de aprendizaje, donde juntas vamos a aprender de salud mental. Y recuerda que si tú no te cuidas, nadie más lo va a hacer. Este 22 de noviembre es nuestra cita en el 1 de la Union Street. Llama al teléfono 978-828-5339 y reserva ya. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, y en esta oportunidad me encuentro con Rocío de Jesús desde la República Dominicana, quien hoy nos va a hablar de un tema muy importante. Ella ha estado pues en varias conferencias y realmente ella representa a personas de talla baja. Y realmente queremos crear precisamente y generar cambios a través de las personas que también tienen esta condición. Hay mucha vertiente, hay muchas oportunidades, hay muchas barreras que cambiar, pero para eso debemos de seguir transformándonos, y es por eso que ella estuvo en un congreso en España. Vamos a ver qué nos tiene Rocío esta mañana y qué buenas nuevas nos trae. Muy buenos días. Muy buenos días, Raquel. Muchas gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí nueva vez en este maravilloso programa y compartir esta experiencia que para mí fue muy enriquecedora, y es que por primera vez pude viajar sola, en este caso con mi scooter, a otro país,
y la verdad es que fue todo una aventura para poder participar de este congreso que organiza la Fundación ALPE. Esta fundación apoya a las personas con acondroplasia y otras displasias esqueléticas que causan enanismo, y allí estuvimos compartiendo también en una cumbre con representación de 25 países, donde el tema principal en este caso fue la discriminación hacia las personas con talla baja a nivel general. Pudimos ver la realidad, que coincidimos en muchas cosas en este tema de la discriminación, y ahí también pudimos dar algunas propuestas de crear un protocolo de actuación ante situaciones de discriminación. Y de verdad que fue un congreso muy, muy interesante y a la vez lleno de muchos aprendizajes. Rocío, cuéntame un poquito antes y después, pro y contra, antes de tú llegar a España, porque yo me imagino también que en nuestro país bello tenemos muchas barreras. ¿Cómo se te hizo pues la travesía de llegar al avión? Porque ya me imagino, porque conozco cómo se mueve el término de la discapacidad en España, que fue otra cosa. ¿Cómo fue para ti el encontrarte con eso? Pero ¿qué te sucedió antes de llegar a España? Bueno, realmente era una sensación de muchos nervios, porque como iba sola, también una preocupación que nosotros tenemos cuando andamos con equipos médicos es cómo van a tratar ese equipo en el aeropuerto o en los aviones, porque hay muchos comentarios de que algunos resultan dañados. Entonces, en el aeropuerto, gracias a Dios, en los distintos aeropuertos recibí la asistencia y la ayuda adecuada. En el avión, por ser de muchas horas, para nosotros se nos hace muy difícil no poder llegar al piso con nuestros pies y se nos tienden a adormecer las piernas. Tuve que buscar distintas maneras de cómo estar ahí en el asiento. Y ya bueno, pues al llegar allá pude notar la gran diferencia, así como tú dices, del tema de la accesibilidad, el poder andar, que haya transportes accesibles, el poder andar en las calles libremente con mi scooter, sin ningún tipo de barrera arquitectónica, y la verdad es que fue... Aquí como que me quiero quedar. Sí, exactamente. Porque realmente para nosotros las personas de talla baja la autonomía es primordial, y también el que no existan barreras nos da un sentimiento de mayor libertad. Entonces... Una de las cosas que nosotros hacemos como concilio es viajar a nivel nacional, y cuando llegamos pues hacemos pues un resumen de qué vimos, cómo podemos mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Me imagino que cuando viste todas esas oportunidades que hay en España, siempre hay espacio para mejorar, pero el nivel que está la accesibilidad, como mencionaste, y las barreras a nivel de la República Dominicana es totalmente del cielo a la tierra. ¿Qué resumen tú dijiste o qué hiciste o cómo lo puedes compartir con otras instituciones, o quizás si en algún momento se pueda con el gobierno, de cómo podemos mejorar la calidad de vida de personas con talla baja? Sí, precisamente estuve recientemente en una conferencia aquí de accesibilidad y aproveché el espacio para preguntarles a ellos de qué manera recogen las necesidades de las personas con distintos tipos de discapacidad cuando van a implementar proyectos de accesibilidad. Entonces yo entiendo que lo principal es eso, o sea, que puedan conocer cuáles son nuestras necesidades, porque en el caso de las personas con talla baja no tenemos las mismas necesidades de una persona usuaria de silla de ruedas. Entonces sí sería interesante visibilizar eso y que se nos den más oportunidades en las organizaciones o en aquellas instituciones que apoyan el tema de la discapacidad, para nosotros poder tener un espacio en el que expresemos cuáles son los ajustes necesarios que requerimos. Entre los países que estaban representando, ¿cuántos y cuáles habían? Habían de distintos países de Latinoamérica, Guatemala, Perú, Chile, Argentina, México.
también de Nueva Zelanda, varios países de Europa, y realmente podemos decir que es a nivel global la que compartimos un mismo sentir como personas de talla baja en cuanto a este tema de discriminación. Y también reforzamos ahí la necesidad de participar más de estos espacios, porque también nos ayuda mucho en la parte emocional. Las personas de talla baja, esta condición se divide en altura, porque he visto personas que tienen por lo menos 4, 3. ¿Cuántos pies tú tienes? Yo tengo 3 pies y 1 pulgada. Entonces, como son más de 400 tipos de displasias esqueléticas. Es importante que se mencione esto porque no muchos lo saben, por eso hice la pregunta. Exacto, que causan enanismo. Entonces, por eso es que vemos que hay personas de distintas estaturas. Incluso hay muchos que son adultos y todavía no saben qué tipo de displasia tienen. En mi caso, yo tuve la oportunidad de ser consultada por médicos especialistas, y ellos a simple vista me dieron una aproximación de cuál es mi diagnóstico, que también para nosotros es muy importante ya a futuro conocer cuál es nuestro tipo de displasia. Sí, pero estamos hablando también que a nivel de sociedad y de calidad de vida es algo que se le impide muchas veces. Tú sabes que estamos hablando de familias que viven en lugares rurales, que quizás la economía juega un papel muy, muy fundamental y que se le dificulta muchas veces entre elegir o hacerme una evaluación o comer. Pero gracias a Dios que tenemos una voz que tú representas a muchas personas en la República Dominicana y que ha dado el paso precisamente de cambiar la vida de tu comunidad y cómo ir más allá. Mira cómo ya te está expandiendo a España. Prontamente te vamos a ver aquí en Boston y claro, seguimos colaborando, seguimos trabajando. Precisamente tendremos el 24, el 25. ¿Tú vas, güey, o tú en la capital? Santo Domingo. ¿Tú vas, güey? Precisamente vamos a tener una conferencia en la capital, en la República Dominicana, para hacer las voces de muchas personas presentando barreras, presentando soluciones, y de eso se trata. ¿Cómo está la fundación? Cuéntanos un poquito en qué están ustedes. Pues recientemente tuvimos un encuentro virtual, tuvimos que hacerlo virtual por el tema de la tormenta para conmemorar el Día Mundial de las Personas con Talla Baja, que fue el pasado 25 de octubre. Ahí compartimos con personas de otros países también que se unieron y conmemoramos nuestro día. Y ya para el mes que viene, con motivo del mes de la familia, sí vamos a hacer un encuentro presencial, conocer personas nuevas, darle la bienvenida a otras familias y ahí compartir esos temas que a nosotros nos competen y que también nos ayuda bastante, porque sabemos que es muy necesario el poder reunirnos. Excelente. Rocío, ¿cómo podemos encontrar tu organización? ¿Cómo podemos conectar contigo? Y ya tus informaciones finales en cuanto a la condición y llamar precisamente a concientizar al mundo. Sí, les invitamos a que nos apoyen y sobre todo que le den visibilidad, que las personas puedan conocer que existe este tipo de fundación aquí en nuestro país. Las personas con la condición nos pueden encontrar en Instagram, @másqueunaestatura_rd, y en Facebook también +que_una_estatura. A través de ahí es que más personas también han conocido nuestro proyecto, se han integrado, y yo sé que juntos podemos lograr grandes cambios para nuestra comunidad. Excelente. ¿Mencionaste Instagram? ¿Dónde te podemos encontrar en Instagram? @másqueunaestatura_rd. Señores, vayan a buscar esta página que les va a encantar, de verdad que sí. Gracias por pertenecer a los colaboradores internacionales que forman parte de los profesionales también que están cambiando el mundo a través de ser las voces de muchas condiciones y discapacidades. Gracias, Rocío. Gracias a ti por el espacio. Bendiciones. Señores, ya está con nosotros el nuevo material, Manual de AIP. Señores, mírenlo aquí. Manual de AIP ya está disponible en español en Amazon. Prontamente estará disponible en inglés. Este manual está hecho para padres, para profesionales que quieran educarse
en la educación especial en los Estados Unidos. Muchas veces me han preguntado, ¿y esto se puede utilizar a nivel internacional? Bueno, hay informaciones ahí que no varía. O sea, hay informaciones ahí que definitivamente cuando se trata de una persona que recibe educación individualizada, hay muchas cosas que son iguales. Pero esto va a representar a la educación de los Estados Unidos. No importa también en cuánto estado, porque hubo una familia que me dijo, ay, pero yo vivo en Miami, yo puedo decir, sí, el IEP es un documento federal que se utiliza en los Estados Unidos para representar a las personas que tienen discapacidad, precisamente los niños, los jóvenes que llegan hasta los 22 años, para ellos desarrollarse y ver cómo también el sistema educativo y también los padres, precisamente aquí hay cosas que los padres, el sistema educativo no quiere que los padres sepan, porque siempre digo que a mayor información los padres tienen, es mayor demanda que piden para la escuela y más empoderamiento. Así que busquen este manual. Si ustedes quieren saber muchas cosas, secretos, que la escuela no quiere que usted sepa, aquí está. Manual de IEP, educación individualizada por una servidora. Ya disponible en Amazon y también, si lo necesita, también me pueden llamar al 978-828-5339. Señora, encontré este libro y quiero compartirlo con ustedes. Y me llamó mucho el tema, porque dice, porque nosotros podemos cambiar el mundo. Y habla de la práctica y la guía de cómo nosotros realizar cooperativamente en las comunidades, en las clases inclusivas. Este libro me encanta, lo estoy leyendo y lo recomiendo. Esto lo escribió Mara Sapon Shevin, es en inglés, pero todos podemos cambiar el mundo, señores. Eso es lo que ella explica aquí, si trabajamos desde la cooperación y la inclusión. Así que, señores, nada más no soy yo que lo digo, yo no soy la única que digo que podemos cambiar el mundo. Se puede cambiar el mundo de diferentes maneras y es por eso que está con nosotros Annalise Chávez, quien es CEO, fundadora de la Fundación Latidos de Amor Inc., porque ella también ha decidido dar un paso de fe, un paso de esperanza y de amor y cambiar la vida de muchas familias. Muy buenos días, bienvenida a tu programa, Ana. Hola, buenos días, Raquel, qué gusto estar contigo. Sabes que te admiro muchísimo todo lo que haces. Gracias por cambiar el mundo. Y adivina qué, tengo mi perfume, tiriririri. Les cuento, ella me regaló un perfume, señores, y yo ese perfume me lo pongo a cada rato. Se ha hecho viral. Sí, mi esposa me dice pero ni que fuera un novio. Pero sabes que fuiste tú. Fue con mucho amor, eso sí. Sí, así lo recibí, de verdad que sí. Ana, ¿cuándo nació el deseo de caminar con amor y esperanza, formar una organización sin fines de lucros que se llame Fundación Latidos de Amor? Así es, Latidos de Amor empezó en el 2014, ya hace unos añitos, y empezó como una necesidad de dar de lo que el Señor nos ha dado. O sea, no solamente es tu amar al prójimo, pero es tu amar en acción, poner ese amor en acción. ¿Cuál es el plan que tengo? ¿Qué voy a hacer con esto? Entonces, de ahí así comenzó todo. Ya hace unos añitos ya estamos aquí trabajando para la gloria de Dios. ¿Por qué vestido de blanco? Siempre vemos que ustedes hacen una gala, todo vestido de blanco. Hablan un poquito de esa gala y qué representa para ti y también para tu esposo, Juan Chávez, quien también es parte de los fundadores de esta fundación. Así es, mi esposo Juan Chávez siempre dispuesto y todo el equipo que formamos parte de lo que es Latidos de Amor. Fíjate, el blanco representa pureza, representa bondad, representa transparencia. Entonces, por eso decidimos tener esta gala todos los años, durante el verano, es el principio del verano, y hacemos esta gala donde no solamente nos unimos para recaudar fondos, pero también para hacer comunidad, ¿no? Entonces, la gente ya espera con ansias que ya llegue el verano, en junio aproximadamente, para hacer este evento, donde nos reunimos y recaudamos los fondos para hacer una casa todos los años.
¿De dónde nace la idea? Me gustaría que me hablara un poquito más de dónde nace la idea, la misión principal, que es construir una mejora de calidad a una familia que precisamente vive en la vulnerabilidad. Ahí vemos cómo ustedes han construido desde cero, le han construido una casa digna a personas que realmente en su remota imagen, qué sé yo, nunca imaginaban que iban a poder construir una casa así. Así es, mira Raquel, no es un secreto para nadie la condición de vida de cómo vive la gente pobre en Dominicana. Tristemente hay personas que carecen de lo que debería ser un derecho de todo ser humano. O sea, tener una casa digna donde tú vivir es un derecho que te corresponde como ser humano. Y ver estas familias con pisos de tierra que carecen de las cosas necesarias como agua, tener un baño donde ir. Entonces, partiendo de ahí, dijimos, no, tenemos que hacer algo. Y por qué no, pues hacerlo de una manera que también nos envolvernos toda la comunidad. Esto no es algo de Annalise ni de Juan Chávez, es algo de la comunidad que nos unimos con un mismo propósito. Precisamente ahí vemos también como todo tu staff forma parte de esta celebración, de esta misión, pero vemos también como a lo largo de los años ustedes también han impactado de otra manera en la República Dominicana, por ejemplo, alimentando La Esperanza en Villa Duarte, Operación Mochila, Mi País Descalzo. Hablan un poquito de esto. Sí, mira, Mi País Descalzo fue uno de los primeros eventos que hicimos donde un día se me ocurrió la idea de, bueno, yo estaba de cumpleaños y yo le dije a mis amigas que me dieran unos zapatitos para niños. Esto fue mucho antes de que la fundación se pusiera tan grande como yo no pensaba nunca que iba a llegar donde estamos hoy en día. Y comenzamos a colectar zapatos, hicimos luego un concierto, la gente llevaba los zapatos al concierto, un concierto cristiano, y así se fue dando las cosas. Llegamos a un total de 4.800 pares de zapatos para niños. Imagínate, o sea, fue todo un sueño. Y entonces luego fuimos a Dominicana a entregar estos zapatos a niños de las calles. Y ver esos niños, ver sus caritas, ver a algunos que nunca se habían puesto unos zapatos, nunca. Y son cosas que, como dicen los americanos, we take it for granted. Creemos que todo el mundo vive así. Realmente no es la realidad de muchos. El mismo con Operación Mochila, donde dimos mochilas preparadas con todos. Hicimos un centro de computadora para niños de escasos recursos que tengan un lugar donde ir a estudiar. Así es. Y también fue un salto muy grande, o sea, de hacer esto con mochila, con zapatos, con educación, deporte. Decir, ahora vamos a comprarle una casa, hacerle una casa, construirla desde cero y regalarla. ¿Cómo nace esto? ¿De dónde? Queríamos dejar algo que no pasara, algo que quedara allí, algo que realmente le cambiara la vida, no solamente a esa persona, pero a ella y a toda su descendencia. Por ejemplo, te comentaba hace unos días de la señora que le hicimos su casa ahora en la ciudad de Cotuí. Su hijo estaba tan feliz, Raquel, tan feliz de tener un inodoro. Algo tan sencillo como un inodoro. Y tú dirías, bueno, pero ¿qué es un inodoro? Tal vez para ti o para mí que estamos aquí viendo el programa, no es nada. Pero para alguien que nunca ha tenido un inodoro, óyeme, tú le cambias la vida a esa persona. Así es, y realmente cuando nosotros vivimos no en la abundancia, pero sí en la comodidad, no somos agradecidos con lo poco que tenemos, sino hasta que no lo tenemos. Entonces, mira como muchas personas quizá lo que necesitaban o lo que soñaban era tener un toilet, y nosotros tenemos aquí toilets y no somos agradecidos. Me acuerdo precisamente tú hablando mi viaje a África, que en muchos lugares no había baño,
y a uno se le dificulta, y con eso es lo único que ellos tienen, y así hay que hacer las actividades. Entonces, cuando uno viene para acá, uno dice, wow, Señor, gracias por todo lo que tengo, porque realmente somos bendecidos. A lo largo de las construcciones le han construido casa a doña Paula, luego se la construyeron a quienes más, si la puede mencionar, a doña Ana. En Santo Domingo, en Puerto Plata, fuimos a Baní, fuimos a Barahona y este año pasado ahora a Cotuí. También mencionar que no solamente la construcción, pero también la casa amueblada, desde nevera, televisión, máquina de lavar, o sea, todo lo que la casa necesita. Pero también es importante mencionar, Raquel, una vez más, que esto no lo hacemos nosotros, esto lo hace toda la comunidad al unirse y al apoyar lo que es de Blanco por una causa. Sí, pero a través de alguien que decidió dar un paso de fe, porque tú sabes que también, y no tengo que recordártelo, el que tiene fundación, el que tiene institución, y hacer gala, y hacer esto, y reunir, y buscar allí, a veces nos pasan días con hambre, dolores de cabeza, y como quiera hay que hacer la misión, o sea, no es fácil. Y tú eres una líder que las personas siguen porque confían en ti, y por eso la causa está sucediendo. Entonces, tú y tu esposo realmente están cambiando el mundo, y a través de las ayudas de los demás, de amigos, de colegas, de empresarios, la causa se hace más visible. ¿Cuáles son los en Futura quienes ya eligieron más o menos quién va o cómo lo hacen? ¿Cómo deciden cada año quién va a recibir esta causa? Mira, nosotros estamos abiertos en las redes sociales, recibimos una cantidad inmensa de aplicaciones, de gente que quiere, que dice, consideren mi caso. Entonces estamos abiertos a través de nuestras redes sociales, por ahí nos pueden escribir por email. Y lo que hacemos es que una vez tenemos ya varias casas de la que tengan más necesidad, damos preferencia a personas adultas y a familias con niños. Excelente. Deben también dar un primer paso de querer estudiar, de qué voy a hacer una vez tenga mi casa. Eso también es parte de los requisitos que deben ellos de cumplir, ¿no? Excelente, excelente. ¿Cómo podemos nosotros conectar con ustedes? ¿Cómo podemos ser parte de esta causa? Y cuando ya, si tienen planeado ya la fecha para que la gente vaya también apartando Blanco por una causa, que ese es un fiestón, señores, que se da inolvidable. Qué lástima que este año pues tuve otra actividad y no pude ir, pero todos los años ahí estoy yo también apoyando, y gracias por existir, gracias por pertenecer, gracias por ser mujer de fe, de oración, y que también está accionando, porque no basta solamente, como digo yo, solamente orar, sino también accionar. No, gracias a ti. Aún no tenemos fecha exacta, pero sí será durante el verano, si Dios permite. Y sí, tú siempre estás ahí en primera fila, vestidita de blanco, pero sí le dejaremos saber a través de nuestras plataformas, Fundación Latidos de Amor. Excelente. ¿Cómo están ustedes en las redes sociales? Fundación Latidos de Amor. Ahí estamos en Instagram y en Facebook, y somos muy fáciles de contactar. Y si alguien quiere llamarte para una donación, claro, señor... sí, al 617-407-6980. 617-407-6980. Y es bueno recordar que es una organización sin fines de lucro, un 501(c)(3), así que ya lo sabes. Y realmente pues augurarte muchos éxitos y muchas, qué sé yo, que siga tocando vida, que siga impactando, que siga construyendo. Las personas que te están escuchando sean parte de esta misión. Bendigo tu vida, Ana Chávez, gracias por estar aquí, y gracias por ser de esas mujeres guerreras que han escuchado su propósito y también están accionando. Gracias a ti por la invitación, Raquel. Siempre es un gusto compartir contigo. Y recordarle a toda tu gente que necesitamos seguir cambiando el mundo, una familia a la vez. Eso me gusta, así es. Bendiciones, señores. Vamos a una pausa comercial y retornamos con más, porque hay más de Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza. Te queremos
Queremos invitar a la gran conferencia Mujer, me pongo en tu zapato, acompañada de la salud mental, ansiedad y depresión. Esta será una conferencia con la psicoterapeuta Ana Karina Mencia, la pastora Rosilia Barranco y la conferencista neurocoach Raquel Quesada. Te esperamos. Ven con tu hija, ven con tu mamá y será un tiempo de calidad, pero también de aprendizaje, donde juntas vamos a aprender de salud mental. Y recuerda que si tú no te cuidas, nadie más lo va a hacer. Este 22 de noviembre es nuestra cita en el 1 de la Union Street. Llama al teléfono 978-828-5339 y reserva ya. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada y te quiero invitar a que te registre para nuestro programa de IEP, Capacitación para Padres. Señores, la Fundación está registrando para nuestro programa de liderazgo en español, que también recibirán una certificación de la Federación y de nuestra Fundación de Abogador de los Derechos de sus hijos en la escuela. Este programa está abierto también para profesionales, así que llama al 978-828-5339. La Fundación Cambiando el Mundo de Personas con Discapacidades tiene abierto su programa de liderazgo. Iniciamos en enero, así que ya lo saben. También quiero invitarte a que vayas a First Class, señores, Beauty Center y Spa. Ellos siempre me atienden como una primera dama. Ahí encontrará de todo, manicure y pedicure, te hacen color, te lo cortan, te ponen queratina, te lo ponen como usted quiera. Llame al 978-258-3215. Ellos están ubicados en el 15 de la Appleton Street en Lawrence. Así que ya lo saben, First Class Beauty Center. Y recuerden que también están buscando profesionales. Así que si quiere tener una silla de salón ahí para que también trabaje, First Class está buscando también profesionales en diferentes áreas. 978-258-3215. Señores, y por otra parte también quiero recomendarte que vayas a Amazon a buscar nuestro libro TDAH, Trauma y Propósito. Señores, este libro se ha vendido muchísimo y quiero agradecer a toda la comunidad que me está dando apoyo en cuanto a conocer más del TDAH, esta condición, trastorno por déficit de atención, pero sobre todo los traumas que muchos niños pues pueden pasar si sus padres no saben que tienen esta condición. Así que TDAH, Trauma y Propósito, al igual que todos mis libros, están disponibles en Amazon, y por igual mi nuevo libro, Manual de IEP, Programa de Educación Individualizado. Esto está hecho para padres, para profesionales. Manual de IEP, búsquelo también en Amazon. Señores, ya está con nosotros una colega, una abogadora, una madre, una profesional que realmente me encanta cuando veo personas así, comprometidas con su misión, comprometidas con el trabajo que están haciendo de conectar e informar a la comunidad. Está con nosotros Johanna Rodríguez, quien es representante de PAO, Parent Professional Advocacy League. Muy buenos días, bienvenida a tu programa. Buenos días, Raquel. Gracias por tenerme aquí contigo. Admiro tu programa, te admiro a ti, admiro a cómo hablas normalmente de la discapacidad, y es muy importante también hablar de la salud mental.
Qué bueno, porque realmente estos temas, si no lo hablamos, si no conectamos a través de recursos, a través de webinars, a través de talleres con los padres, pues ellos se van a sentir pues solos. Y qué bueno que ustedes a través de PAL están haciendo esto. Cuéntanos un poquito qué es PAL y cómo ustedes están precisamente conectando con la familia. Nosotros somos una organización a nivel estatal sin fines de lucro. Nosotros abogamos por las familias otra vez a nivel estatal y sobre la salud mental. Mi misión siempre ha sido de abogar y también hablar del estigma que hay, especialmente en nuestra comunidad, sobre la salud mental, de aceptar cómo recurrir a diferentes recursos, cómo apoyar a nuestros hijos. Mi historia es una de que todos también en PAL tenemos experiencia vivida. Yo soy una madre, orgullosamente una madre de 2 niños, 2 jóvenes. Mi hijo mayor que sufrió de salud mental y mi hijo menor que tiene una condición física. Él es legalmente ciego y yo vi la empatía que había cuando yo tenía que abogar por mi hijo, el menor, pero es muy difícil con un niño, por ejemplo, que ahora es muy común, pero es bien difícil aceptar ese trastorno de atención e hiperactividad. Yo recomiendo tu libro, Raquel, lo he leído, se lo he recomendado a muchas familias. La aceptación, el poder decir, sí, esto está pasando con mi hijo, pero esto no es mi hijo. Yo puedo conseguir apoyo, yo puedo abogar, yo puedo educarme. ¿Qué es lo que está pasando con mi hijo? ¿Es un niño malcriado? No, es un niño que necesita diferentes recursos y necesita diferentes apoyos, no solo en la casa, pero también en la escuela y también en la comunidad. Qué bueno que menciones esa parte de los padres que lo hablen, que rompan con los paradigmas, con los estigmas, porque yo creo que en los latinos esto se escucha y se ve más, que hay muchos padres que no vienen a hablar de la condición de sus hijos, especialmente cuando se trata de salud mental. Creo que es más fácil decir, ay, mi hijo tiene una discapacidad física, pero decir que mi hijo tiene esquizofrenia, que mi hijo quizás tiene otro tipo de salud mental, se le hace más difícil a los padres quizás por ser juzgado o por ser discriminado con sus hijos. Exacto. Nosotros, por ejemplo, en mi... yo puedo hablar de mi experiencia vivida. Yo crecí con el estigma de que si alguien sufría, digamos, de esquizofrenia o psicosis, nosotros no podíamos hablar de eso abiertamente. Entonces mi familia me decía, no digas eso porque la gente va a decir que está loca tu tía, por ejemplo, o un ser querido de nosotros. Entonces yo vine aquí y me dicen algo de la salud mental, inclusivemente puede pasar a uno mismo. Hemos pasado por momentos de depresión. ¿Qué haces tú si un amigo, un hijo, tu madre, tu hermana viene o hermano te dice, estoy sufriendo, me siento muy triste? Lo que me han dicho a mí una u otra vez es, oh, no, pero no es nada, solo se te va a ir, mira, vamos a caminar o eso. Pero a veces necesitamos escuchar. Okay, muchos niños que son latinoamericanos, les hemos preguntado a quién acudirías si te sientes mal, si te sientes triste, y nos han dicho muchas veces no a nuestros padres. ¿Por qué? Por el estigma que ocurre en nuestras comunidades. Entonces mi mayor rol en todo esto es abogar a los padres, unirnos para educarnos, para poder apoyar a nuestros hijos, especialmente donde estamos hoy día. Entre los talleres, programas que tienen, si pueden mencionar algunos y cómo ustedes impactan la vida de los padres. Vemos también que no solamente acuden a ayuda de el individuo que tiene esta condición, sino también de los padres. Como mencionaba, nosotros los padres también pues nos estresamos, sufrimos de depresión. ¿Cómo ustedes ayudan y cuáles son los programas que ofrecen?
Tenemos muchos programas, pero ahorita quisiera tomar este tiempo para hablar del grupo de apoyo que tenemos todos los lunes de 10 a 12. En este grupo empezamos con, tal vez te voy a decir, por el estigma también con 5 o 10 personas. A veces hemos tenido, especialmente en estos tiempos, hemos tenido de 30 a 65 personas que vienen los lunes a hablar sobre el estigma, sobre la salud mental, sobre cómo pueden apoyar a sus hijos con el IEP, como tú has hablado hoy día. Todo eso lo comunicamos en este grupo y a mí me encanta hasta estar ahí con las personas porque la están haciendo con tanta pasión, no solo para abogar por ellos mismos, pero para abogar por sus vecinos, por sus familias, por sus amigos. Estamos en unos momentos muy críticos en este estado, en todo Estados Unidos. Nosotros, por ejemplo, todo lo que proveemos a las familias es gratis. Nosotros no nos importa la inmigración, si tienen nacionalidad o no aceptamos, no pedimos seguro, todo es gratis. Tenemos los talleres, por ejemplo, cómo tú puedes tener tu propia comunidad. Es muy importante que no estés solo, aislado de todos, porque nuestros hijos están sufriendo de salud mental. Es importante que nosotros nos unamos a nuestras familias, les eduquemos, nos eduquemos nosotros, primordial, eduquemos a la comunidad y aboguemos por la salud mental, especialmente por el bienestar de nuestros hijos. Tenemos también otros talleres de justicia juvenil. Si usted se ve involucrada, digamos, con el Departamento de Niños y Familias, o si usted se encuentra involucrado, digamos, con cualquier... Vamos a hacer una pausa y vamos por parte. ¿Sabes qué? La mayoría de los padres no llaman al 911 cuando los hijos están en crisis por temor a que el Estado le quite sus hijos. Hablan un poquito cómo ustedes apoyan eso, cómo ustedes le dan recursos y cómo ustedes orientan a la mamá a qué línea llamar, qué hacer y si es preciso llamar a la línea de emergencia. Eso es muy, muy importante. Por eso tratamos de dar este taller que se llama Justicia Juvenil número 101. Otro taller que tenemos es qué hacer en una crisis. En eso, qué hacer durante una crisis de salud mental. Abogamos para que tú te eduques cómo vas a abogar para que tu niño reciba apropiadamente lo que él necesita en ese momento, cómo tú debes actuar, porque a veces, desafortunadamente, yo te voy a decir por mí misma, cuando yo estoy con estrés, yo me pongo muy alterada y puedo decir, no, es que este niño está fuera de control, llévenselo. Pues eso es lo que no debes de decir. Nosotros tenemos que calmarnos, estar nosotros listos. Otra cosa que quisiera decir es que yo les recomiendo no llamar al 91, sino que llamar a la línea de crisis, que es diferente, y explicar de que nuestro niño está sufriendo de salud mental, que necesita ser trasladado a un hospital. Otro es llamarnos a nosotros, al www.ppal.nt. Si va a nuestra línea de web, ahí va a ver toda nuestra información. Nosotros le llamamos de 24 a 48 horas. Si usted siente que su hijo va a sufrir o está sufriendo de una salud mental y usted se siente que tiene que llamar al 911, trate de abogar, trate de educarse, llámenos a nosotros le llamaremos y estaremos a su lado con usted en todo el tiempo que necesite. ¿Cuál es el número de la línea de emergencia, si la tienes? No la tengo conmigo, pero yo sí se la puedo enviar. Pero si vas a nuestra página web, ahí está toda la información. Si vas a nuestra página web también, ahí tenemos mucha información sobre qué hacer durante una crisis, a quién llamar. A todas las comunidades tenemos una línea de crisis. Entonces, por ejemplo, está Advocates, que es la de Boston y sus áreas surrounded. Está diferentes locales, son de diferentes números. Pues yo podría, obvio que si la situación se pone muy crítica, vas a llamar al 911, pero vamos a abogar para que nuestro niño sea enviado a un hospital y que sea evaluado, no que se lo lleven arrestado, ¿no? ¿Y los programas, qué otro programa tienen, qué otras ayudas tienen para los padres?
Tenemos, por ejemplo, si nosotros, como tú explicaste al principio, Raquel, nosotros apoyamos al padre para que vaya por su hijo. Si el niño tiene crisis y está hospitalizado, le acompañamos con todo lo que usted necesite. Si usted no está bien, el niño no va a estar bien, le apoyamos para que usted tenga los recursos necesarios para su salud y su bienestar. Si, por ejemplo, hay alguna necesidad en casa, porque viene estrés, y a mí me encantó escuchar mis colegas antes de que yo estuviera hablando, porque si tú no tienes lo más mínimo, una casa, comida, una estabilidad migratoria, digamos, no estás bien tú misma, no vas a poder apoyar a tu hijo. Entonces, con todo eso nosotros te podemos apoyar y conectarte a tu comunidad con los recursos. Si necesitas apoyo, digamos, con el IEP a la escuela, nosotros podemos abogar por ti, te damos la educación, pero también podemos ir contigo a abogar por tu hijo a la escuela. Excelente, pude encontrar aquí el número de ustedes para que cualquier familia que está escuchándonos, esta organización Parenting Professional Advocacy League trabaja a favor de la salud mental. Si usted tiene un hijo que tiene esquizofrenia, si usted tiene un hijo que sufre de salud mental y por ende usted también, llame al 617-542-7860. Ahí ellos van a orientarle qué hacer, en cada momento difícil. La línea la vamos a buscar también para dársela, pero es muy importante que todos ustedes estén conectados, que sepan a quién llamar en momentos de dificultades, porque uno no sabe y es bueno saber qué hacer, como ella mencionaba, paso por paso, qué hacer para que usted también pues no tenga miedo, porque muchas de lo que pasa con los padres es que no llaman a las autoridades por temor a que le vayan a quitar el niño, y lamentablemente hay situaciones que sí, usted tiene que llamar a la línea de emergencia. Sí, sí. Otra cosa de que es lo que me ayudó a mí durante mi proceso con mi propio hijo, es conectarme con mi comunidad, educarme. A mí me encantan todos los talleres que tú tienes, Raquel, porque tú das esa educación, ese liderazgo, ir a la Casa del Estado. ¿Cómo lo voy a hacer? De punto A a punto B, educarnos bien para poder abogar por nuestros hijos y así poder abogar por el resto de la comunidad. Y eso es lo importante, saber, Johanna, que todos pertenecemos, que todos podemos, y cuando se le da la herramienta a los padres para que entiendan que si ellos no son parte de las decisiones que se toman, pues entonces ellas van a ser afectadas de esas decisiones si no son parte. Es muy importante decirle qué instituciones se pueden conectar. ¿Ustedes tienen RESPI para los padres? ¿Tienen también programas de RESPI? Por ahora tenemos RESPI, pero es muy, por ejemplo, una vez al mes o una vez cada 2 meses tenemos RESPI de un día, tal vez de un día y medio, pero es algo que a nivel estatal estamos tratando de conseguir para las familias. Una cosa sí que también quiero aclarar es de que a veces nosotros pensamos que tenemos que tener un diagnóstico, pero hay niños que tienen desafíos y no tienen diagnósticos en las escuelas. Te pueden estar llamando por el niño tal vez no está bien, que está fuera de control. Dicen a veces, si tú veas que te están llamando mucho de la escuela, es bueno que hacer una evaluación, y el niño no tiene que tener un diagnóstico para que nosotros podamos apoyarle a usted. Eso es muy importante que los padres sepan esto. Johanna, si tú tienes una historia o algo que tú te hayan impactado y cómo ustedes a través de PAO pudieron ayudarles, si nos pueden contar una familia que estaba pasando por una crisis y de que ustedes intervinieron, ellos pudieron solucionar o salir a camino o buscar los recursos. Cuéntanos un poquito. Tengo muchas historias, pero hay muchas que me han impactado, especialmente cuando el sistema legal, la corte se involucran. Porque si tu niño, digamos, está sufriendo de ansiedad social,
Ok, digamos, ese es un buen ejemplo. Y no, o tal vez está siendo bulleado en la escuela y él no quiere ir a la escuela y tú no lo mandas a tu hijo a la escuela. Entonces, la escuela puede mandar a decir que esta es una negligencia y puedes involucrarte con la corte. Ya estando en la corte pueden pasar más cosas, tal vez puede involucrarse el Departamento de Niños y Familias, pueden venir a investigarte a la casa. Todo eso puede pasar. Pues justo la semana pasada eso nos pasó con una familia donde nosotros fuimos a la corte y podemos abogar que esto no era un desafío del niño o algo de negligencia de la madre, sino que eso era algo blanco y negro de la salud mental. Podemos abogar a nivel de la escuela. El juez dijo el niño necesita una evaluación, no necesita más que se involucre más personas que van a ser negativas para toda la familia. Entonces podemos ver con quién lo iba a evaluar. Hicimos una cita con la escuela y eso es una lista de espera muy grande. Hicimos una cita con la escuela y ahí podemos, el niño ahora está yendo a la escuela muy bien con los apoyos que él tiene. Excelente, excelente. Gracias de verdad, Johanna, por tu tiempo. Gracias por venir a educar y de verdad gracias por estar cambiando el mundo. Muy bueno. Que no sea la última vez. Bien, así de que pasan bonitos días. Señores, a todos ustedes, muchísimas gracias. Ya nos pasamos de tiempo, pero realmente estas informaciones son muy importantes. Recuerden que juntos podemos seguir cambiando el mundo. Un día a la vez, una familia a la vez. Bye bye, mi gente. El próximo sábado, a esta misma hora, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Cambiemos el mundo con Raquel Quesada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro, cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo. Somos iguales, rompamos juntos esos cristales. Somos personas, somos verdad, luchamos con fuerza por la igualdad. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias.